El poderío de Nabucodonosor. Dios te bendiga, mi nombre es Juan Belmontes. Aquí estoy con esta serie, estamos hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? El estudio pasado había sido de Nabucodonosor, ¿verdad? Su biografía. Ahora vamos a hablar del poderío que tenía Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor llegó a ser el hombre más poderoso del mundo, ¿verdad? Él reinó por allá en el 605 a.C., ¿verdad? En su reino y en Babilonia, donde él reinaba. Y Babilonia se convirtió en un imperio, ¿verdad? Y allá mismo en Babilonia se inventó la escritura en arcilla, ¿verdad? También el código de Hammurabi, ¿verdad? Que era un código en el que se regía las leyes de la tierra. También la astrología, hubo mucho avance en la astrología, en la astronomía, y tenían muchas capacidades de análisis, ¿verdad? Desarrollaron también mucho la arquitectura, la agricultura, el comercio. Hubo muchos avances científicos, hicieron de la guerra una bastión económica y más. Muchas cosas más hicieron, ¿verdad? Había tenía mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor se creía Dios. Él mismo se creía Dios. Quería que le dieran honra como Dios en la tierra, ¿verdad? Y quería que lo trataran como Dios, ¿verdad? Su egocentrismo llegó a ese grado, ¿verdad? Incluso, bueno, de por sí todos los emperadores así han sido, ¿verdad? Así es que por eso Nabucodonosor se hizo una estatua, ¿verdad? Una estatua para mostrar su poderío y para que adoraran esa estatua, como adorándolo a él, ¿verdad? Construyó los jardines colgantes, que era como grandes monumentos y pirámides combinadas con inmensos jardines, ¿verdad? Fue una de las 7 maravillas del hombre en aquellos tiempos, hechas por el hombre, ¿verdad? En sus tiempos, a Babilonia la conocían como Babilonia la Grande, ¿verdad? Babilonia quiere decir puerta de Dios, fíjate nomás, ¿verdad? La misma Biblia permite que él dé de su propia mano, que Nabucodonosor de su propia mano escriba de la grandeza que él tenía. Pero no solo de la grandeza que él tenía, sino de la grandeza de Dios. Este hombre, que fue muy grande, reconoció a Dios y habla de su grandeza, por supuesto, pero también de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y esto en Daniel capítulo 4 versículo 1 está hablando Nabucodonosor, que redactó una carta y la escribió, y Dios permitió que la escribiera Daniel y que la escribiera aquí en la Biblia, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice en Daniel 4:1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y luego el 10 habla dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Está hablando Nabucodonosor. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Está refiriéndose a Babilonia, al imperio que él construyó, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la interpretación. Dice, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, ¿verdad? Mira,
Acá en el 19, aquí mismo, en Deuteronomio 4:19, está la interpretación. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre, sigue diciendo Nabucodonosor, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que quería decir ese sueño. Entonces Daniel se quedó asustado. Dice, y el rey le habló y le dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te hacen. El 20 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y sus frutos abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo, tú mismo eres. Fíjate, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Fíjate el poderío que tenía. Y en cuanto a lo que vio, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Después, en el 26, sigue hablando, dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. El 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense lo que decía él en su mente y en su corazón. Pero el 32 dice, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se cumplió la palabra de ese sueño. Después de un año, después de 12 meses, se cumplió este sueño que tuvo, la interpretación que tuvo Daniel, ¿verdad? Y dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te aceptarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El 34 después dice, mas al fin del tiempo, dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves del cielo. Mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y luego el 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, dice el 36, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, cuando reconoció, ya después empieza a decir, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, Él habla de su grandeza, pero de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos cómo es Dios, o sea, algo grande que tuvo este rey pagano es que tuvo un sueño, y ese sueño Dios se lo dio.
Fíjate, hoy en día no pasa mucho, ¿verdad? Hay que recordar que aquí todavía no, solo existía parte de la Biblia, no estaba completa, ¿verdad? Hoy en día mucha gente anda con sueños. Y yo soñé, y Dios me dijo, y bueno, sí, creo que Dios se puede hablar por medio de sueños, pero la palabra de Dios, ya hoy en estos tiempos, Dios quiere que no nos estemos guiando tanto por los sueños, sino por la palabra que ya está escrita. En aquellos tiempos, como todavía no estaba escrita, hay algunos profetas que Dios les hablaba por sueños, ¿verdad? Como por ejemplo a José, ¿verdad? El esposo de María, ¿verdad? Y bueno, a Jacob hay muchos profetas que les hablaba por medio de sueños, pero aquí vemos a un pagano, un rey pagano, Dios hablándole por medio de un sueño, revelándole, bueno, no revelándole, mostrándole un sueño. Y después Dios manda intérprete. Bueno, de hecho Él manda a buscar ese intérprete que era Daniel, un siervo de Dios, ¿verdad? Daniel sí era un profeta, llegó a ser profeta, y Él le interpretó el sueño y ese sueño se cumplió, ¿verdad? Ese sueño era de ese árbol, ¿verdad? Lo que figuraba ese árbol grande, poderoso. Las aves se protegían, se buscaban la sombra debajo de él. Y bueno, era ese árbol era mismo Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, el sueño, porque en la palabra de Dios nos habla de los sueños. Dice que cuando alguien viene y te trae un sueño, ¿cómo puedes saber si viene de Dios o no? Bueno, si se cumple el sueño, es de Dios, si no, no. Mira, te pido que por favor le pongas like ahí a Facebook si te está gustando este mensaje. También ahí en YouTube, Juan Belmontes, suscríbete a mi canal. Ahí cada semana estoy poniendo videos como estos, ¿verdad? La próxima semana también voy a estar poniendo otro video. Vamos a hablar de la locura de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se volvió loco, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar, ¿verdad? Pero estamos hablando de la grandeza. Tenía una grandeza él, y creo que la mayor grandeza que tuvo fue que Dios se manifestaba a él, ¿verdad? Y Dios se manifestaba en su misericordia. En primer lugar, por supuesto, para mostrar su poderío, porque él termina reconociendo su poderío. Lo dice de una y de otra manera, y en su paganismo y en su idolatría, porque tenía otras divinidades, sus dioses. Tenía otros dioses, y él mismo lo dice. Aún así, Dios se manifestó a él, porque en su misericordia quería apartarlo para Dios. Quería que conociera a Dios, quería que buscara de Dios. Y ciertamente sí conoció de Dios, pero no conoció a Dios. No tuvo una relación con Él, ¿verdad? Cuando uno cuestiona mucho de Dios, cuando uno dice, ¿por qué Dios por qué me castiga así? ¿Por qué me manda esto? ¿Por qué las hambres? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la sequía? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué? Cuando alguien hace eso y dice eso, es porque no conocen a Dios. Conocen de Dios. Han escuchado que un Dios ha escuchado, saben que Jesús es Dios, que murió en la cruz y todo, pero no saben lo que vino a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. No saben que por el sacrificio en la cruz del Calvario, con su muerte vino a darnos vida. Es algo muy diferente. Entender, saber de quién es Jesús, saber que es Dios, que te dijeron, a tener una relación con Él y tener una comunión con Él y dejarte guiar por Él. Esa oportunidad la tuvo Nabucodonosor, aún en su arrogancia y en su poderío. Y aún ahí se le manifestó Dios. Y fue innegable para él. Él no pudo negar. Y él lo reconocía, lo dice una y otra vez, que él alaba, que su reino es reino sempiterno, que no hay Dios más que otro. Y de una y de otra manera lo dice, ¿verdad? Pero no tuvo una relación con Dios, aunque conoció de Dios, ¿verdad? Pero para que este Nabucodonosor exalte la grandeza de Dios en la Biblia, le permitió escribir sus grandezas. Mira, aquí en Daniel 4, 34 al 37, fíjate lo que habla de Dios. Él habla de la grandeza, es un rey de reyes, él, porque tenía otro rey de otras naciones, porque era un imperio bajo su dominio. Pero él reconoce que hay otro más arriba todavía.
Aquí en el 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Fíjate cómo le dice a Dios, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno es que es un reino para siempre, es un reino eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Verdad? Ahí mismo en el 36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Fíjate, le llegó una sentencia, Dios le mandó una sentencia, le llegó, pero después se recuperó, como estaba escrito ese sueño, como Dios le había mostrado en ese sueño que se iba a recuperar, ¿verdad? Entonces volvió a su grandeza, volvió a ser rey de reyes. Por eso aquí dice, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y lo dice: ahora yo, Nabucodonosor, aunque tenía mayor grandeza todavía que antes, cambió un poco, sí cambió, al conocer de Dios y a entender de Dios. Pero dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia, ¿verdad? Él reconoció la grandeza de Dios y siguió aún en su grandeza como estaba, aunque era mayor la grandeza de él, ya no quedó tan envanecido, porque Dios se le manifestó de una manera clara, ¿verdad? Pero aún así, Nabucodonosor no parece que no tuvo una relación bien con él, ¿verdad? Y lo reconoció, pero lo que sí reconoció también Daniel es que no debió ser tan arrogante. Su arrogancia fue como Satanás, ¿verdad? El peor de sus pecados fue la arrogancia. Él se sintió muy arrogante, entonces se dio cuenta que tenía que andar mansito, ¿verdad? La Biblia dice que en Mateo 23:12, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces, él entendió todo ese sufrimiento por el que pasó, y ese conocimiento de Dios le ayudó a entender que debería de humillarse si quería tener una relación con Dios, con el que estaba más arriba que él, que le podía dar y le podía quitar. Él reconoció eso, fue sabio ciertamente al reconocer eso, y gracias a eso le volvió toda su gloria y su grandeza. No está claro, como lo he dicho antes, no está claro si él realmente fue salvo o no. Eso no está claro, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que conocer más. Tal vez me falta a mí identificar, no sé, pero ya hasta la fecha no me está claro. Hay veces que parece que sí fue salvo, hay veces que parece que no. Pero de que conoció de Dios, conoció a Dios, conoció su grandeza, y conoció cómo Dios trata con los arrogantes, lo conoció. Por eso se humilló. ¿A ti no te ha pasado que de repente andas de arrogante? ¿Crees que puedes andar sin Dios? No te interesa Dios ni dar a la iglesia, nada. Y eso es arrogancia. Y no te has dado cuenta cuando estás en momentos difíciles decir: bueno, es que Dios es grande. Yo soy un simple ser humano. Me voy a acercar a Dios. ¿No te ha pasado esto? Medítalo. Porque si no, Dios puede hacer que te humilles para que después te exalte, ¿verdad? Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Dios te bendiga.